Bien. ¿Se ve? Sí, Vamos a doctora. ir pasándole ya. ¿Y se ve si lo estamos pasando? Bien. Sí, doctora, sí se ve. ¿La pasamos? Ahora estamos en la A la página siguiente 2. diapositiva, sí. Ya. Sí, órganos del Entonces, aparato digestivo. perfecto. Entonces, vamos a ver los órganos del aparato digestivo y la primera introducción de este sistema, que es el sistema digestivo. No olvidemos que el inicio de todas las características del aparato digestivo y cómo se introducen los alimentos es a través de la boca. Y por lo tanto, nosotros tenemos funciones que comienzan desde la región de la boca desde el inicio en la cual es el inicio de la masticación, podríamos decir, del proceso que vamos a iniciar la transformación de los alimentos hasta finalmente la defecación o la eliminación de los alimentos que no han sido absorbidos porque no son necesarios. Entonces, mírenme que el tubo digestivo es un tubo continuo que se extiende de la boca hasta el ano y es realmente, y cada parte de ellas de alguna manera intervienen básicamente para la digestión. Su longitud es aproximada de 8 metros y como todos sabemos, los órganos del aparato digestivo son boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y finalmente la región final del recto y el ano. Ahora, estos son los órganos que corresponden básicamente al aparato digestivo. Sin embargo, tenemos órganos accesorios intervenientes en todo este proceso, como son, por ejemplo, la presencia de los dientes, la lengua, ¿no? Y esto básicamente está en la región de la boca, las glándulas salivares, el hígado, vesícula y páncreas, que secretan sustancias biliares, sustancias pancreáticas, que son importantes para la digestión. Entonces, desde el inicio que hablamos de la boca, ¿no? Vamos a ver órganos accesorios fundamentales, como por ejemplo tenemos los dientes, ¿no? Que básicamente lo que van a participar es en la descomposición física de los alimentos, en la trituración, en la presencia de secreciones salivales y posteriormente en la formación de un bolo alimenticio, ¿no? Si no tenemos adecuadamente los dientes o hay alguna alteración o hay alguna alteración a nivel de la mucosa o no hay abundantes secreciones a nivel salivales, todo eso van a impedir en esa formación del bolo alimentario. Y si los músculos, que algunos músculos maceteros o la articulación temporomaxilar, que también son accesorios, no funcionan adecuadamente, por lo tanto, el paciente va a tener dolor. Y si bien es cierto, puede absorber o puede de alguna manera realizar algunos movimientos o de repente la sensibilidad podría estar alterada, todas estas funciones de alguna manera van a intervenir para que el paciente pierda el apetito o no pueda comer y por lo tanto del inicio ya tenemos una alteración muy importante en el aparato digestivo, ¿no? O sea, es por eso que si bien es cierto, nosotros no vemos como boca elemento fundamental para el tubo digestivo, sin embargo, es desde ahí, de donde ingresan los alimentos, y va a haber una serie de alteraciones, ya sea alteraciones de la mucosa, de la sensibilidad a nivel de la lengua, alteraciones motoras igualmente, que van a influir básicamente porque el paciente del inicio no puede comer. Entonces, es por eso que nosotros vamos a desarrollar todos los elementos que se encuentran incluidos en la región de la boca, ¿no? Por ejemplo, la lengua participa ante todo en la masticación, deglución, pero en la fonación también, ¿no? ¿Qué pasa si el nervio 12 está comprometido por un problema neurológico? Es, es pensar también que el paciente no va a poder realizar una deglución adecuada. Ante todo de la deglución, el paciente se va a atorar. Por lo tanto, este paciente puede generar una asfixia porque de alguna manera esta participación de la lengua no es adecuada. Entonces, es por eso importante el desarrollo de todas esas.
Bueno, la cavidad bucal, como vemos ahí, es la primera porción. Perdón, ven que estoy eh, pasando las diapositivas Sí, doctora, de la cavidad bucal. Bueno, la sí se ve, primera doctora. porción del tubo digestivo, como le dije, es la boca. Y por lo tanto, vamos a ver que la cavidad bucal está dividida ante todo por dos grandes partes. Una, la cavidad bucal propiamente dicha y el vestíbulo. ¿Y por qué lo vamos a separar así? Porque cuáles son los límites de cada uno es importante y cuando nosotros realicemos el examen físico del paciente, vamos a saber qué elementos fundamentales o qué límites estamos tomando para de alguna manera ser muy prolijos en nuestro examen. En nuestro examen de boca. Si ya bien lo hemos hecho en generalidades, pero ahora también lo vamos a hacer como parte del aparato digestivo, ¿no? No lo van a hacer en el elemento que dice aparato digestivo, pero ya lo están haciendo en la boca con muchas funciones importantes que ustedes saben que tienen que elaborar para correlacionarlo con el aparato digestivo propiamente dicho, ¿no? Entonces, probablemente voy a repetir algunas funciones y algunas alteraciones que ya se lo han mencionado en generalidades, pero un poquito más específicas. Entonces, la cavidad bucal propiamente dicha, tenemos los límites que corresponden a ella. La parte anterior y lateral tenemos las encías y los dientes. Los- la- y los dientes. Entonces, todo lo que se ve más al exteriorizar y, por ejemplo, a la apertura bucal, las encías del entorno y los dientes. La de arriba es el paladar óseo y el paladar blando, que muchas veces no es examinado adecuadamente. Y ahí hay lesiones fundamentales que nos podrían dar hincapié a algunas enfermedades determinantes que después vamos a desarrollar. La parte inferior es el piso de la boca y la parte posterior, como vemos ahí en la apertura de la boca, el istmo de las fauces y el paladar blando, ¿no? Entonces ahí tenemos las amígdalas en la parte posterior y tenemos las amígdalas y la región de la úvula. Y vemos también las características de ella y la hipertrofia, si lo tiene, de la presencia de las amígdalas y que de repente tienen alguna función. Por ejemplo, el paciente va a tener mucha molestia al tragar los alimentos porque de repente hay un proceso inflamatorio muy severo. Y eso hay que ver. ¿Por qué no pasa el paciente? ¿Por qué no quiere comer? Y él dice, porque al tragar los alimentos, al pasar mis alimentos, tengo mucho dolor. Entonces, y va a corresponder en la boca, en la parte anterior, en los istmos de las fauces. Y los límites de la región del vestíbulo de la boca, como vemos ahí, está formado por la presencia en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior, lo ven acá, en las arcadas dentarias, en la inferior, los surcos vestibulares o fondo de saco, los laterales en las regiones de la mejilla y el anterior, vamos a ver los labios, ¿no? Entonces, es básicamente la parte en la cual es la parte más anterior de la boca, ¿no? Perdón, ¿ven ustedes que estoy pasando las diapositivas? Sí se ve, ¿Sí? doctora. Y ya está. Entonces, cuando yo hago un examen físico, un poquito ya desarrollando y después vamos a ver las lesiones, ¿qué es lo que voy a tener que ver en la boca? ¿No? Miren, ve las encías y nosotros muchas veces no, por ejemplo, hay lesiones muy importantes de pacientes diabéticos y que hacen muchos procesos inflamatorios en las encías con procesos infecciosos asociados, ¿no? Porque se considera estos pacientes con una alteración inmunológica muy importante y por lo tanto hacen biodermia, pueda presentar este, si no hay higiene adecuada,
bastante caries e infecciones dentales muy predispuestas a esto. Estas infecciones se hacen muy severas en estos pacientes. Y además, a la trituración de los alimentos, estas secreciones purulentas van a ser también más que absorbidas, eh, eh, formadas con el bolo alimenticio y con abundante microbacterias, ¿no? Los dientes, vamos a ver las características de los dientes, malformaciones, el paladar duro en la parte superior, identificar con su linterna, posteriormente el paladar blando, la úvula, la región de las amígdalas, como vemos, ¿no? Pilar anterior, la pilar posterior y en el medio las amígdalas, la lengua, el movimiento, el tamaño, las características de las papilas y finalmente el piso de la boca. Entonces, cuando hablamos de la boca, tenemos que ver todas estas características, ¿no? E inclusive la forma de la apertura bucal, ¿no? Si hay una asimetría y si hay una parálisis facial, ya sea periférica o central, también esta dificultad que va a tener a estos ciertos movimientos, ¿no? Que probablemente va a haber una asimetría en la apertura bucal. Y la mucosa bucal se compone de tres zonas muy importantes, ¿no? Que hay una mucosa masticatoria, hay una mucosa más especializada, que es el dorso de la lengua, donde se encuentran las papilas gustativas, y la membrana de la mucosa bucal, que es el resto de la cavidad bucal. Y vamos a buscar en estas mucosas características que tengan lesiones, protrusiones, secreciones, y algunas alteraciones que va a corresponder a alguna determinada enfermedad. Bueno, ¿cuál es la primera presentación que vamos a ver? Justamente son los labios, ¿no? Y estas, vamos a ver algunos pacientes van a tener glándulas pilosas muy visibles al entorno de los labios y vamos a ver que es una mucosa, los labios está cubierta de una mucosa muy fina, muy friable y que se puede lesionar muy fácilmente. Pero ¿qué vamos a tener que ver en los labios? Las características de la conformación, la palidez, las comisuras labiales, en la cual va a haber algunas alteraciones, en la cual se va a visualizar fisuras o secreciones. Entonces, y esto va a depender de cada paciente. Paciente, por ejemplo, con cialorrea, o sea, que tiene mucha excreción bucal. Por ejemplo, pacientes con Parkinson o pacientes con ACV y que lamentablemente han perdido un poquito la deglución, hay secreciones abundantes que ven en las comisuras. Y este paciente, por esa humedad constante, va a generar una fisura que se va a denominar una queilosis, o de repente va a haber la penetración de hongos y que va a haber además secreciones blanquecinas, que esta secreción blanquecina es inherente al depósito a veces de hongos como la Candida albicans, que le gusta mucho la humedad. Entonces, cada elemento que vamos a ver a nivel de la boca lo vamos a relacionar con alguna característica del paciente que hay que investigar, ¿no? Em, las mejillas también son parte muy importante. Ahí tenemos la región labial y la región del mentón, la región cigomática, también la parte de la región parotidia y los bordes inferiores de la mandíbula. Toda esta parte es fundamental porque si el paciente de alguna manera tiene una luxación temporomaxilar por una traumatismo, o el paciente tiene una artritis reumatoidea activa, y una de las articulaciones que puede tomar es la temporomaxilar con un proceso inflamatorio, el paciente no va a ver la apertura adecuada por dolor. ¿Mm? Entonces uno dice, no come, pero ¿por qué no come? Yo le diría, ¿no? Y el paciente dice, dolor. ¿Y dónde? Entonces ya tengo que examinar estas zonas, porque de repente esta lesión simplemente está relacionado con algunas de los procesos que tiene una enfermedad sistémica de por sí, que lógicamente hay que graduarle la medicación, o de repente tiene una subluxación y que por un traumatismo y que le ha dejado como ende
esta lesión que lógicamente hay que tratarla. Pero esto se va a complicar porque el paciente no va a poder comer, no va a tener los movimientos adecuados. Entonces, a veces tenemos pacientes en la cual algunos músculos importantes de la mímica que van a generar, lógicamente, una paresia muscular y esto, por ende, alteraciones también en los movimientos de los músculos masticatorios, ¿no? Como habíamos dicho, paciente de repente con ACV o parálisis facial y de alguna manera sí van a tener compromisos, si bien es cierto, va a poder de alguna manera triturar los alimentos, pero es una forma inadecuada porque algunos músculos la hemicrania están más comprometidos que el otro, ¿no? Entonces, esta deficiencia lo vamos a tener desde el inicio, ¿no? El paladar óseo, vamos a ver, ¿no? Está formado por dos huesos, la apófisis palatina, el maxilar superior adelante y la lámina horizontal palatiniestra. Pero más allá de la conformación de la anatomía, muchas veces no lo examinamos, el paladar duro y el paladar blando. Y ahí vamos a ver que hay lesiones que se pueden eh, desarrollar eh, porque por las características de algunas enfermedades que de alguna manera pueden ocasionar lesiones en estas zonas, ¿no? Y zonas no visibles o que fácilmente no se van a ver o el paciente lo va a decir, él tiene porque pasa la lengua en esa zona, pero muchas veces la historia eh, 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 obvian el examen físico en forma adecuada, ¿no? Entonces, vamos a ver posteriores lesiones que van a haber en esta zona y comentar algunos de algunos casos clínicos que, que la verdad, la historia clínica no fue bien desarrollada y por lo tanto los diagnósticos pueden tardar por tal, ¿no? La lengua es un elemento también que es parte de la boca, ¿no? Y como sabemos es un músculo móvil, ¿no? Y la cual, las funciones ante todo es del gusto, interviene en la masticación, en la deglución y en la succión y la fonación, ¿no? Y es lógico que también facilita la articulación de la palabra, por lo tanto la fonación puede alterar, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que ver todos esos elementos en la cual las funciones que tiene. Entonces, tiene percepción realmente del gusto, las papilas están adecuadas, papilas gustativas, se mueve este músculo en forma adecuada, ¿no? Entonces, porque, como vuelvo a repetirlo, el paciente no necesariamente puede ser una enfermedad primaria a nivel de la región de la boca, porque puede estar alterado o alteraciones a nivel que de alguna manera ha dejado por una alteración de enfermedad neurológica, el, el nervio hipoglosio se encuentra comprometido y ahí vemos que o que las papilas gustativas, de alguna manera hay una disfuncionalidad, por ejemplo, por deficiencia de vitamina B12 o hierro o ácido fólico, pero más ante todo la deficiencia de vitamina B12. Entonces, el gusto también se puede comprometer. Entonces, es lógico que la historia clínica nosotros vamos a ir avanzando también. eh, Algunos datos importantes que no pueda dar luz al tipo de paciente que estamos examinando. Bueno, en la cara inferior también vamos a ver, descansa sobre el piso de la boca y en la línea media ya tenemos un repliegue, como lo vemos ahí, ¿no? En la cual es el frenillo, ¿no? Esta a veces es muy redundante o de repente es muy gruesa y por lo tanto los límites de la lengua no hay un movimiento adecuado porque el frenillo es demasiado grueso y de repente le da poco movimiento a la lengua y eso es muy fácil de solucionar. Y en ambos lados de los orificios está el conducto de Parkinson, ¿no?
hay que buscarlos también, si se puede, teniendo una buena visualización. Como decimos, pues la lengua tiene algunas funciones muy importantes y ahora con la etapa del COVID también y otras enfermedades virales, perdemos el estado de degustación. Puede ser un dato muy importante en el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Y que es algo reciente que ustedes lo han vivido, ¿no? De repente algún familiar, una de las molestias que tenía, decaimiento, fiebre, estornudos, podía tener también tos, expectoración blanquecina y malestar general, pero además pérdida de la sensibilidad del gusto, ¿no? Porque de alguna manera este virus compromete estas papilas gustativas. No todos los virus, pero en estas sí había pérdida. El paciente podía tener hambre, pero no sentía sabores, ¿no? Y eso nos da hincapié a sospechar que no era una gripe cualquiera, sino estaba relacionado con esta enfermedad. Como vemos ahí, las características de la gustación, por ejemplo, la parte posterior de la lengua es el amargo, las partes laterales superiores, lo verde es el ácido, las partes más anteriores, ¿no? Y laterales es el salado y la punta, ante todo, es el dulce. Y siendo la parte central usualmente neutro, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, estas papilas de alguna manera pueden ser por enfermedades virales, enfermedades avitaminosis o carencias nutricionales, van a generar una depilación, se van a depapilar o pérdida de estas sensaciones por justamente algunas de estas enfermedades, ¿no? Y otro, el movimiento, ante todo está regido por el nervio hipogloso, el doceavo par, ¿no? Pero también tenemos ramas de la lingual, el séptimo par, la cuerda del tímpano, rama lingual, el nervio laríngeo interno, ¿no? Y también las fibras parasimpáticas. Pero básicamente el nervio hipogloso es el que genera el movimiento de ella. La dentición, bueno, estamos hablando acá en el adulto, ¿no? No estamos hablando de los niños y ahí tenemos que la distribución del adulto son 32 dientes, como vemos ahí, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. ¿Por qué es importante? Porque si el paciente decimos es desdentado, pero ¿qué dientes le faltas? Y, ¿Y cómo así la trituración es en forma adecuada? Entonces yo le doy a ese adulto mayor pollo, carne, el paciente realmente lo traga ese alimento porque no lo mastica porque es desdentado o tiene uno o dos dientes y que no son suficientes para la masticación. Y el paciente lo va a tragar y posteriormente va a ver, la trituración no se hizo adecuadamente, llega al intestino, a la presencia del esófago, llega al estómago, secreciones gástricas y después biliares cuando pasa a la región del duodeno, pero no lo tritura. Entonces la absorción va a ser eficiente porque la primera parte no lo trituró. El paciente entonces puede comer un montón o bien, pero no va a absorber las sustancias suficientes, adecuadas para que tenga una buena alimentación. Entonces el paciente hay que pensar que mejor es triturar los alimentos de repente, ¿no? El pollo, la carne, ¿no? Triturado, porque por X motivo no le pueden poner dientes o el paciente no se amolda los dientes. Entonces su alimentación tiene que ser adecuada para que tenga una buena absorción de los alimentos. No basta darle, ¿no? Por forma dura que el paciente lo va a tragar, así como lo realiza, no lo tritura adecuadamente a nivel y no lo absorbe, ¿no? Tiene que ponerme también qué dientes les falta, ¿no? Y posteriormente, de repente, si es un adulto mayor o a él, decirle que sí es necesario que sea, ¿no? Una dentadura adecuada para una buena masticación. Y vamos a tener acá la presencia de la saliva como elemento muy importante también para la formación del bolo alimentario, ¿no? La saliva es un líquido incoloro de consistencia mucosa y ante todo tiene agua y es entre 1 litro a 1,5 litros de esta producción de saliva en forma de 24 horas. Todo esto es tan importante, por ejemplo, el paciente que de repente está deshidratado, tiene saliva, pues.
¿Por qué no tiene saliva? Porque hay pérdida gastrointestinales o una respiración profusa, ¿no? Y el paciente está mucosas secas, porque lamentablemente no tiene la cantidad de agua también para que las glándulas segreguen, porque básicamente es agua, ¿no? Y hay tres pares de glándulas, ¿no? La saliva humidifica los alimentos, ¿no? O sea, imagínense si ustedes no tuvieran saliva, no tienen secreción y segregan en 24 horas. Entonces, prepara para la deglución, limpia y refresca la boca las 24 horas, aunque ustedes no coman. Y participa en la digestión del almidón, ante todo en la región de la boca. Y tiene tres glándulas importantes en la cual segregan la saliva: las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Como vemos, las glándulas parótidas son las más grandes, seguidas de las submaxilares y las sublinguales. Y entonces, de las cuales las submaxilares representan el 60% de la secreción de saliva, ¿no? No siendo las más grandes, ¿no? Las parótidas es aproximadamente el 30% y tenemos el canal excretor, es el conducto de esteno, que desemboca cerca del segundo molar superior. Y el otro, el conducto de Wharton, que desemboca al lado del frenillo de ambas de la lengua, ¿no? Ahí tenemos que las submaxilares, como vemos, es el 60% de la secreción. Y posteriormente las sublinguales, que son más pequeñas, y es el resto, ¿no? Un 10% aproximadamente. Como habías dicho, segrega 1000 a 1500 milímetros en 24 horas, ¿no? Entonces hay algunos que segregan más que otros. Lo importante es que segreguen, porque si no segregan, ya tenemos problemas, ¿no? En condiciones normales, la estimulación parasimpática fomenta la secreción continua de este volumen. Es algo regulador normal, ¿no? Humidifica y humedece la mucosa y también forma el bolo alimentario, esta salivación. Eh, y a veces lo acumulamos y lo pasamos, ¿no? A través del esófago, ¿no? Entonces es algo muy continuo, ¿no? La estimulación simpática, cuando hay un estímulo muy fuerte durante el estrés, es la contraparte en la cual ocasiona resequedad en la boca, ¿no? Entonces hay sistema parasimpático como simpático. Igual, durante la deshidratación, que ya habíamos dicho, las glándulas se deja secretar ante todo porque no tiene agua, como de alguna manera formarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, el paciente sí va a tener mucha dificultad para formar ese bolo alimentario y realmente hay mucha resequedad de las mucosas, ¿no? Entonces, ese paciente le falta agua. Entonces, algunas enfermedades que se dan por la disminución de la saliva, de secreciones salivales, ¿no? A eso se llama cialoadenitis crónica, y la más frecuente es la autoinmunitaria. O sea, ahí tenemos el síndrome de Sjögren, ¿no? En la cual el compromiso es básicamente las glándulas salivares como las glándulas lacrimales. Entonces, el paciente es el ojo seco, el paciente refiere que tiene mucho ardor ocular y el paciente es básicamente porque no hay glándulas lacrimales, secreción de glándulas lacrimales, y el paciente puede ser queratoconjuntivitis seca y también poca saliva. El paciente va a presentar sequedad en mucosas, ¿no? Son enfermedades de punto de vista, alteraciones de punto de vista autoinmunitario. O puede presentarse también como parte de enfermedades autoinmunes. O sea, puede tener el paciente un síndrome de Sjögren, ¿no? Como también una artritis reumatoidea o un síndrome de Sjögren con lupus eritematoso sistémico. O sea, puede coexistir las dos enfermedades en un mismo paciente porque son enfermedades autoinmunitarias, ¿no?
Entonces, hay que tener presente en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la parte semiológica, ¿no? Es el interrogatorio. Si ha tenido una lesión, desde cuándo lo tiene, cómo lo inició, molestias que ha tenido, cómo fue creciendo esta lesión de mucosa, ¿no? O una lesión a nivel de labios, ¿no? Eh, si alguien más tiene esta lesión, si es la primera vez que lo tiene o ya tiene un tratamiento crónico, si hay síntomas, otros síntomas fuera de la boca. Estas lesiones no solo son ahí, sino en otras partes del cuerpo, le ha aparecido. O sea, para ver si hay una enfermedad más amplia, sistémica, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tiene? Si tiene que ver el trabajo que hace, la actividad sexual también, si es un huésped inmunocomprometido, si tiene una enfermedad de fondo que genere también la presencia de esta enfermedad bucal. ah, Podría ser una enfermedad contagiosa, ¿no? Y que relaciones con sus parejas, qué tipo de enfermedad tiene la pareja. Bueno, en sí, yo tengo que preguntarle todos los antecedentes que me puedan ayudar para el diagnóstico, para determinar algunas enfermedades, porque he focalizado a nivel de la boca alguna lesión importante. Entonces, muchas veces puede ser molestias subjetivas, parestesia, o sea, adormecimiento de la lengua, dice, ¿no? O sensación que yo no percibo los sabores, ¿no? O sea, ustedes no lo pueden porque ustedes no son los que tienen esa molestia, no lo pueden objetivizar, pero el paciente le va a decir, o sea, son molestias sugestivas. Eh, si hay trastorno de la motilidad de la lengua, ¿no? O de los labios, o de repente hay asimetría, ustedes lo ven por una parálisis facial. Cambio de las mucosas, ¿no? Las mucosas están secas, no sé por qué. Usted toma agua, sí, tomo agua, pero no, están secas, ¿no? Y otras partes del cuerpo no estoy normal, o sea, ¿qué síntomas concomitantes tiene o qué enfermedades concomitantes tiene? Hay que preguntarlo, ¿no? Si tiene alguna dificultad en la deglución después de un ACV, es muy importante preguntarle porque a veces no se le dice a la enfermera y el paciente no le ponen ahí que el paciente no debe comer por vía oral, por lo menos en las primeras 24 horas para ver posteriormente el seguimiento de ese paciente, si hay recuperación o no, y a veces el paciente tiene hambre y se atora y se obstruye, entonces se transforma en una emergencia. Características, las lesiones, tumoraciones, ¿no? ¿Cómo inició, no? Entonces, todo se pregunta, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Y si ha habido dolor, intensidad del dolor, ¿no? Y después hace todos los antecedentes importantes generales, antecedentes más específicos, quirúrgicos, y finalmente ah, eh, demarcar si hay otra sintomatología además de la lesión, ¿no? Si hay mal aliento, halitosis, si el paciente, cómo está las secreciones también, ¿no? Si hay cialorrea, abundante secreción salival, cialorrea, o asilia, no hay secreción, o escasa o nula, ¿no? Si hay dolor dentario, sangrado en las encías, ¿no? Problemas al masticar y realmente otras ulceraciones. Y el paciente de repente recuerda y dice, ay, en el paladar la tengo, ¿no? Siento con la lengua, a mirar, posteriormente hacer el examen adecuado, ¿no? Entonces, en la región oral, pues, vamos a buscar todo esto, ¿no? Que no lo voy a repetir porque ya lo hemos dicho, ¿no? Hay que ser usar un protocolo, dientes, encías, lengua, mucosas, ¿no? Todo para que todo sea bien comprendido al examen físico. Entonces, la exploración de la boca incluye la inspección y la palpación. Inspección, visualizar. Y tal vez, y la palpación. Ahí sí vamos a usar guantes, por favor, ¿no? Van a ver que en otros aparatos y sistemas no vamos a usar guantes, excepto que tiene hoy explorar una herida, una úlcera, algo contaminado y que no lo vamos a preparar. Pero realmente el examen físico se hace ante todo con lavarse las manos, ¿no? Y
para palpar los diferentes órganos y sistemas. Excepto cuando hay alguna úlcera, uno se tiene que poner guantes, ¿no? Para evitar la contaminación de la herida, viceversa, uno no lleva las contaminaciones en la mano. Entonces, pero en la boca hay muchas bacterias, que algunas no son patógenas, pero que sí hay muchas bacterias positivas, negativas, anaerobios. Es un órgano, es la boca, sí hay muchas bacterias. Tanto así que la mordedura de un hombre, ¿no? Hacia otra persona puede ocasionar infecciones muy severas en la mordedura, ¿no? ¿Mm? Entonces, estas lesiones, ¿no? Ya sea por mordedura, hay que limpiarlas en forma muy adecuada y seguimiento, ¿no? Porque realmente estas heridas con estas contaminaciones en los dientes y secreciones que tenemos en la boca sí, tienen mucha contaminación. ¿M? Entonces, sí hay que tener. Y vamos a explorar la boca, primero mirar, vamos a ver con una baja lengua y una buena linterna, por favor. No usen la linterna que tenemos en el celular, porque es muy plana. Entonces, cuando quiero ver boca, no voy a meter todo y al final no veo nada porque estoy metiendo mi luz y que no es muy, hay que ser más focalizado. Busquen una linterna que es muy cómoda y porque hay una luz muy focal, ¿no? En cambio, la otra es muy dispersa, los celulares son cuadrados, ¿no? Eso impide. Y nos vamos a la palpación si hay alguna lesión. No es que vamos a palpar realmente. Si veo la lesión, si veo la tumoración, ahí sí hay que palpar, ¿no? Y vamos a ver el espejo. Usualmente ustedes ya ven que el espejo lo usa ante todos los odontólogos, ¿no? Para ver las diferentes lesiones que puedan tener odontológicas o de los dientes, ¿no? Para mirar bien. Realmente medicina no usamos, excepto el otorrinolaringo que sí lo puede usar, pero un examen general basta una buena visión y una buena luz. El baja lengua también lo vamos a usar para deprimir y para ver el istmo de los faces o las amigas, los pilares anterior, posterior y la úvula, ¿no? Porque de repente la úvula está edematizada, tiene una epiglotitis porque el paciente tomó no sé, es alérgico a los camarones y ese día comió. Y la verdad se edematizó y no puede respirar y yo quiero mirar, sí, qué cosa está, porque de repente fue lo primero que se lesionó en la cara y rostro, no hay evidencia de este grado de intoxicación, pero ya sí hay un edema de la úvula, ¿no? Y que prácticamente está muy edematizada y obstruye acá. ¿M? Bueno, entonces creo y quiero ver si la úvula es central, porque puede ocasionar también algunas lesiones de pares craneales, una asimetría, ¿no? También. Entonces, o de repente hay un problema que al deglutir le duele, ¿no? La región de los sismos de las fases y que el paciente, y tengo que ver cómo están las amigas, están supurativas de repente, ¿no? Entonces, yo voy a ver esa parte y la forma adecuada de ver es la baja lengua y la lengua la voy a dividir en tres partes, tercio externo, tercio medio y tercio posterior. ¿Estamos? Sí, doctora. Ya. La depresión de la baja lengua, ¿dónde es? ¿Ah? Para mirar amígdalas y úvula. A ver, ¿quién contesta? ¿Están o no están? Creo que no están. Sí, doctora, tercio medio. Tercio medio. Tercio medio. No, ¿y por qué no el tercio posterior? Y no el anterior. En el posterior para que se pueda ver mejor las amígdalas, doctora, porque es la zona que creo que se tiene que inspeccionar. No, tercio medio es el Ah, adecuado. Tercio posterior, más atrás, le indujo al vómito.
y el paciente ya se queda traumado, ya no va a querer abrir la boca. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tercio medio, por eso es tercio medio es donde hago mi depresión. Y que el paciente esté relajado. Abra la boquita, no se mueva. Y a veces, inclusive relajándose, yo le puedo ver hasta el fondo. Cuando está muy tenso y la lengua se pone muy rígida o muy dura, y el paciente ahí vemos que, bueno, entonces, tercio anterior, tercio, la parte, la punta, ¿no? No le puedo poner la baja lengua porque hace como un rodete y impide la mirada posterior porque se pone dura todos los 2 tercios de atrás, entonces se pone como un rodete, tapa todo lo contrario. Como le digo, voy a presentar el reflejo nauseoso si le hago en el tercio posterior, ¿ya? Entonces, ojo, el tercio medio es el ideal, ¿ya? Y con el paciente relajado, que no presione nada, diga "Ah", y que se relaje, y la lengua cae nomás, y de repente sin necesidad de bajar lengua voy a verlo, ¿no? Pero nunca en el tercio, ni forzarlo. Ahí él va a generar náusea y se va a quedar traumado y ya no va a querer hablar. Entonces vamos a ver ulceraciones, tumoraciones, mano enguantada, ¿no? Y a veces se emplea la percusión para ver si las piezas dentarias de alguna manera se mueven, ¿no? ¿No? Y ver el grado inflamatorio. A veces sí se emplea la percusión, ante todo con la mano, ¿no? Y para saber el grado de movilidad que de repente el paciente ya necesita extraerse algunas piezas dentarias. Entonces, desde el inicio ver el tinte amarillento, ¿no? Si hay ictericia de las mucosas, ¿no? O sea, no es solo de la piel, sino en general de todo. Si hay cianosis, un tinte azulado, se puede ver muy bien en las mucosas, ¿no? En la mucosa labial, ante todo, ¿no? Si hay la presencia de la palidez, ¿no? Palidez, y ya tenemos que el paciente está con anemia y las mucosas muy pálidas también, ¿no? O si está muy rojas, con signos inflamatorios, ¿no? Ante todo en la región mucosa, ¿no? O, entonces me va a dar una posibilidad diagnóstica de un proceso inflamatorio, ¿no? Por ejemplo, en caso de la escarlatina. O si vamos a ver en la mucosa hay manchas rosadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la rubiola. O el signo de Koplik que aparece antes del proceso que se ve ante todo de la piel, ¿no? Las lesiones papulares eh, en la región en las mucosas, ante todo en los carrillos, se va a ver una pápulas blancas, azuladas, rodeadas de un halo rojizo, que son el signo de Koplik, y en la cual es al inicio, antes del proceso de la presentación de las lesiones del sarampión, ¿no? Entonces el pediatra ya sabe que si ya hay ya ha habido una epidemia de sarampión y el paciente viene por fiebre, caimiento, le busca ese signo y le adelanta a la mamá y dice, oye, ¿sabe qué? Tu hijito está, y hay alguien con sarampión, sí va a decir, y hay evidencias, ¿no? De que por el signo de Koplik, ¿no? Entonces, ya habíamos visto si hay aumento de salivación, cialorrea. ¿Quiénes lo producen? Por ejemplo, el embarazo, el síndrome esofágico, en la gastritis, en la colecistitis, en el síndrome péptico, en Parkinson, que habíamos dicho que hay bastante cialorrea. Y la disminución, o se llama también hipocialia o acialia, eh, lo va a presentar si el paciente está deshidratado, ¿no? Diarrea, vómitos, o sea, paciente con uremia también. Pero en intoxicación por atropina también va a haber disminución de secreciones, como en el síndrome de Sjögren, que ya lo mencioné ante todo, antes, ¿no? Y esto es muy típico, la hipocialia o acialia, ¿no? Ojo, hay que buscar también la queratoconjuntivitis, ¿no? Que produce también
la presencia de ojo seco y el paciente sí lo va a decir. Yo siento que cierro los ojos, siento como una herida, ¿no? O sea, y ustedes es evidente la disminución de secreción. Las mucosas, vamos a ver la mucosa, los dientes, ¿no? Pedir que cierre, ¿no? Eh, al cierre los dientes, ¿no? Separe los labios, ver la fuerza muscular de los músculos y la alineación de los dientes, ¿no? ¿No? Y palpar algunas lesiones si son visibles o ver los carrillos dentarios y saber si hay alguna lesión, ¿no? Vamos a ver también la región de los labios, ¿no? La clasificación, la presencia del labio leporino, que esto sí va a traer problemas, ante todo en la masticación, ¿no? El paciente puede atorarse mucho y muchas secreciones tener también, ¿no? Puede ser unilateral completo o completo, bilateral completo, y como saben ustedes, se puede resolver, ¿no? Porque si hay tratamiento quirúrgico para tal, ¿no? Pero describirlo si lo tiene, ¿no? Vamos a tener lesiones muy frecuentes. Ahí tenemos estomatitis herpética primaria. Como ven, son lesiones muy pequeñas, menos de 3 a 2 milímetros de diámetro. Son vesículas porque son muy pequeñitas. El entorno de la región de la mucosa, de la boca, usualmente salen en esa zona. Ese es el herpes simple, o el herpes simple primario, en la cual no salen otras zonas, ¿no? Más propensión a nivel de la mucosa y el que le sale le vuelve a repetir si hay tratamiento, pero es más propenso en verano, es contagioso, ¿no? Y a veces en los baños, en las piscinas públicas también se puede contagiar. Y el que lo tiene lo puede volver a repetir. Eh, si bien es cierto, no deja lesiones importantes, pero es muy dolorosa porque al comer y a la apertura bucal, estas pequeñas fisuras que ocasionan estas pequeñas vesículas, produce dolor a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces el paciente es molestoso y estéticamente también no le gusta, ¿no? Entonces, no es un contagio desde el punto de vista eh, eh, sexual, no, no, es un herpes muy común. Ahora, hay otro tipo de herpes que no lo hemos visto, el herpes zóster, ¿no? Este sí eh, bordea los nervios periféricos, ¿no? Esos sí son sumamente dolorosos y usualmente se presentan enfermedades autoinmunitarias o en pacientes con alteraciones inmunitarias, diabéticos, cáncer, etcétera. Hay que estrés muy fuerte. En este no, ¿no? Son lesiones muy locales a nivel de la boca. Bueno, el labio leporino que habíamos mencionado, bueno, en una solucionado el problema, pero de todas maneras deja algún tipo de asimetría. Y el angioedema, ¿no? El paciente de la noche a la mañana de repente come algo que sabe que es alérgico o no lo sabe, hay edema de labio, mira, este son edema de labio y rubicundez en el entorno de ella. Y puede haber edema de epiglotis, ¿no? O sea, pero puede manifestarse también muy visiblemente a nivel de los labios, ¿no? Por algún medicamento o algo de esto. Keilitis angular o queilosis, ¿no? Es lo que mencioné. Keilitis es ya inflamación y probablemente infección asociada. Y queilosis es simplemente puede ser por exceso de salivación y hay, como vemos acá, en el segundo, queilosis es rojo y una fisurita en los contornos de los labios, ¿no? En este y en el otro, ¿no? Entonces, ¿en quiénes? Por ejemplo, pacientes con avitaminosis, ¿no? En el adulto mayor, ¿no? De repente le sale, lo que normalmente a veces le dicen la boquera, tengo boquera, ¿no? Y el paciente de repente tiene mucha secreción salival, ¿no? Por X motivo, o un adulto mayor también tiene mucha salivación y le genera mucha humedad sin infección, ¿no? O avitaminosis también, hay que descartar también, ¿no? O la quelitis angular, itis, inflamación, pero hay secreción blanquecina, miren, ¿no? Si ven acá, un trasfondo, puntitos blancos. Y eso es por una cándida probable. Y si yo veo la apertura de la boca, de repente también veo estas placas blanquecinas en el entorno.
Esto es por cándida, se ha infectado por un hongo. Y este hongo, el Candida albicans, le gusta la humedad, pero no cualquier paciente va a generar esto. La mayoría son ancianos o son diabéticos, de hueso inmune. Hay que descartar, igual hay que hacer un barrido de este paciente si hay un déficit inmunológico, ¿no? Entonces, como vemos ahí, la quelitis angular por cardíaca es más visible, ¿no? Blanquecina, placas. Y si vemos la lengua, miren también lo que dije, ¿no? Placas blancas, como el algodón. Y si yo trato de sacarlas, no salen, no duelen, pero si invade al esófago, sí duelen. Estas placas son más dolorosas. El paciente ya no come. Te dice, pero mira, tiene acá cándida en la región también. ¿Qué será? Bueno, a echársela a buscar. Si es paciente adulto mayor, adulto joven, conducta de riesgo, multiflagel de paciente con VIH, ¿no? Estadio SIDA, porque la cándida es un hongo oportunista y se le ve más en pacientes huérfanos. Si es un adulto mayor y tiene cándida, de repente tiene cáncer, hay otras, ¿no? O es diabético también, ¿no? O sea, vamos a variar de qué tipo de paciente estamos tratando. O de repente está por quimioterapia, entonces le ha cambiado su flora ahí, la cándida es un oportunista, ¿no? Entonces le has bajado el sistema inmunitario. El hecho de la quimioterapia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pacientes con cáncer, con quimioterapia. Entonces, es algo que tiene el paciente más allá de la presencia cándida. Vamos a buscar el por qué, ¿no? Eh, entonces, en la cándida. eh, Siempre cuento la experiencia porque es algo real. Hace mucho tiempo, un estudiante de medicina trae a su amigo, que es estudiante de medicina, no, perdón, no era estudiante de medicina, era un compañero de colegio, ya tendría un poquito mayor que él, parecía, ¿no? Pero bueno, lo trae porque él había ido a diferentes médicos y había bajado de peso, ¿no? El paciente era pintor, pero no pintor de brocha gorda, sino era de artes plásticas, ¿no? Entonces, un poquito bohemio, me imagino, a veces son ellos, los artistas, un poquito bohemio. Era joven, como le digo, 25, 26, soltero, mm, bastante delgado, pero la delgadez era, porque daba la impresión la contextura del paciente. Entonces, la interna que lo traía, ¿no? Entonces, yo estaba en el ambiente del hospital. No me lo trajo a mí, me lo trajo al doctor que siempre había rotado ahí. Entonces, dentro de... Y le contaba, y él, lógico, me conocía a mí, yo estaba ahí también sentada y escuchando, ¿no? Estaba leyendo otra cosa, pero yo escuchaba porque el ambiente es muy pequeño. Y entonces le trae las placas, las radiografías, las tomografías que habían tomado, porque pensaba que un poco la delgadez y un poco de fiebre sería, pues, estaba relacionado con una tuberculosis muy frecuente todavía en nuestro país. Eh, ya, se lo llegan para verlo en estas placas, ¿no? En el ambiente en el cual vemos placas. Y yo me quedo con el paciente y yo, chismosa, pues dije, voy a mirar, lo miraba, pues y entonces tenía una baja lengua y le digo, no tenía lesiones en la boca, ¿no? Visibles, ¿no? Pero el paciente no tenía apetito, era joven, y decía, muchacho, abra la boca y le encuentro estas placas así, ¿no? Ya, primera opción, joven, muchacho, soltero, probablemente, ¿no? Un poquito. No le pregunté muchas cosas, la verdad, pero tuve una curiosidad grande, ¿no? Y ya le habían hecho tomografía y todo, lógico, no había salido nada. Entonces llegan ellos y le digo, mira su boca, ¿no? Bueno, el chico finalmente se quedó hospitalizado porque, bueno, tenía una concesión con la alumna y salió VIH positivo, ¿no? O sea, como una, ¿no? Básicamente, al observar la boca y ver eso y ver y relacionarlo con joven, etcétera, lamentablemente salió eh, eh, ELISA positivo y ya está ya un estadio SIDA, ¿no? Pero como le digo, el SIDA también se controla, ¿no? Pero no era un buen paciente, pidió la alta voluntaria, hizo
como es usual, muchas veces no superan, ¿no? El que se le dice, ¿no? Pidió la alta voluntaria, no sé qué pasó, pero no era mi paciente, no hice seguimiento, ¿no? Bueno, gingivitis ulcerativa necrótica, miren estos dientes, ¿no? Básicamente con secreciones purulentas, ¿no? Probablemente es un paciente diabético. Hay una limpieza odontológica total, porque miren, secreciones purulentas, ¿no? Y se traga estos y algunos dientes movibles, el paciente no puede comer, muy doloroso, ¿no? Entonces, pacientes mal higiene e inmunodeprimidos, diabéticos, VIH, ¿no? Entonces, es un tratamiento, hay que hacerle, porque el paciente no puede comer por eso, ¿no? O pigmentación por algunas bebidas, el café, ¿no? Entonces dice, doctor, tengo manchas, ¿no? Y entonces yo tengo que preguntarle qué tipo de alimentos está ingiriendo, muchas Coca-Cola, mucho café, ¿no? Sustancias que impregnan y le cambian coloración. O pigmentación por metales, miren, ve, ¿no? Mercurio, bismuto, está cerca de una mina, ¿no? Y además hay déficits neurológicos, ¿no? Y que no se sabe por qué, pues es una indicación crónica también, ¿no? Y que hay que dosarle estas, ¿no? Porque de repente no solo se ven en la boca, sino hay problemas neurológicos por intoxicación de estos metales pesados, ¿no? Entonces sí nos puede orientar, ¿no? La historia de pigmentación por el tabaco, ¿no? Miren, ve, manchas oscuras, hasta negras, ¿no? Felizmente que ya no fuma mucho, pero, y un mal aliento también, horrible. Y inclusive la impregnación a veces en los dedos, ¿no? Del tabaco, ¿no? Un olor bastante fuerte, ¿no? ¿Mm? Entonces, este paciente va a venir así, ¿no? ¿Por qué? Hay que decirle por qué, probablemente, pero hay que hacerle la historia, porque eh, este, no le vamos a sacar simplemente, sino qué material. Las aftas, ahí tenemos úlceras aftosas o estomatitis aftosa recurrentes. Son pequeñas úlceras que no llegan más allá de 5 milímetros superficiales, únicas o múltiples. ¿Por qué aparecen? No se sabe. eh, Muchas veces está relacionado con un proceso inflamatorio muy cercano, pero son pacientes que se presentan en forma recurrentes, ¿no? Es que no son malignas, pero son muy dolorosas, ¿no? Y el paciente va a venir básicamente por el dolor, ¿no? Y pueden reaparecer 4 meses posteriores o cada año aparece una vez, ¿no? Y que desaparecen también. Hay que darle tratamiento, ¿no? Hay tópicos para que no le duela, ¿no? Pero no deja secuela, no deja cicatriz, no deja nada, ¿no? Son bastante frecuentes los jóvenes, ¿no? Pero hay que identificar de aftas orales o úlceras. Mire, la afta, mire, es muy chiquita, redondita, ¿no? Mucosa. Y esta es una úlcera, es más profunda, hay una solución de continuidad. Hay que estudiarla, este. Esta no, es tan chiquita, puede ser varias, ¿no? Pero no llegan a formar esta profundidad. Estas desaparecen espontáneamente, como le dice, cicatrizan y no pasa nada. En cambio, estas crecen. ¿Qué cosa? ¿Es una lesión? ¿Qué tipo de lesión? ¿Benigna, maligna? ¿O es el roce de un diente muy cercano, que está muy cariado, etcétera, que genera fricciones, ¿no? Esta es una úlcera, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Entonces tenemos úlceras más grandes, ¿no? Y acá el título dice sífilis, pero ¿cómo, doctor, usted sabe que es sífilis? Por el antecedente, ¿no? ¿Qué tipo de relación sexual, este, hay que preguntar? Y se tiene otra enfermedad de transmisión sexual, ¿no? También de repente ha tenido gonorrea, tiene VIH, de repente es homosexual, ¿no? Y la forma de relación sexual, ¿no? Bucal, ¿no? Sexual, ¿no? Entonces, ahí también hay que preguntarle, ¿no? Porque esta es úlcera, yo no le he puesto aquí sífilis, porque sí se confirmó, pero eh, hay que buscarle piroqueta, BRL, ¿no? Análisis, pero me va a orientar, porque muchas veces estas úlceras también puede ser cáncer, ¿eh? Cáncer a nivel de las mucosas labiales, ¿no? Pero en este caso,
es básicamente por sífilis, ¿no? Pero es lógico que nosotros también vamos a aprender todos los diagnósticos diferenciales. Pero si el paciente me dice yo tengo VIH, etcétera, etcétera, yo voy a buscar justamente análisis para confirmar mi diagnóstico, posibilidad de una sífilis, ¿no? Y que se puede ver a nivel de los órganos, ¿no? Sexuales o en la boca, dependiendo de cómo es su relación sexual, ¿no? Eh, pero también la biopsia también vendría a ser una parte porque mi segundo diagnóstico sería, de repente, cáncer a nivel de mucosa labial, ¿no? En este caso, como le digo, era un paciente con... Vamos a ver que va a haber úlceras muy pequeñas, similares a las aftas que le dije, pero que no solo están en la boca. De repente le encuentro úlceras genitales similares, ¿no? Y no son como estas úlceras de la sífilis, porque estas son únicas, muchas veces estas son múltiples, pequeñas, ¿no? Pero el paciente además cursa con artritis, o sea, no puede hacer puño porque le duelen las articulaciones. Puede haber enfermedades neurológicas, ¿no? Ahí tenemos que pensar enfermedades desde el punto de vista sistémico, o sea, con compromiso de varios órganos a nivel gastrointestinal y también a nivel de procesos inflamatorios a nivel articulares, ¿no? Artritis. Entonces hay que hacer unidad clínica y puede haber trastornos a nivel oculares como iridociclitis, ¿no? Entonces, no solo se van a focalizar en la boca, sino a nivel de genitales, ¿no? Y estas aftas, ¿no? Entonces ya yo voy a hacer unidad clínica y posibilidades de diagnóstico. Son alteraciones genéticas, ¿no? Relacionadas con complejos de histocompatibilidad Chile B55. Entonces, que se le da tratamiento, aparecen y desaparecen con todas estas molestias asociadas, ¿no? Entonces, vamos a ver estas aftas relacionadas no solo a locales, la boca, sino a nivel sistema. Esta es la cándida que habíamos dicho. Acá en este caso es un bebé, ¿no? Con una candidiasis de la mucosa, miren, como la leche. A veces uno lo confunde si es un niñito, ¿no? Porque de repente este niñito también, de repente tiene una leucemia, alguna enfermedad, ¿no? Que de alguna manera es un huésped inmunocomprometido. Y uno dice, es la leche que ha tomado, pero no sale. ¿M? Yo le raspo, sale algunos, pero muchos quedan ahí. Enjuágase la boca, no sale. Ya, entonces, la lengua atrófica roja de papilada que habíamos dicho, miren esta lengua brillante, pero lisa de papilada, aspecto de una falsa inflamación. Es una lengua, estas usualmente va a depender del tipo de paciente. Si un adulto mayor y supuestamente está mucho relacionada a deficiencia de vitamina B12, ¿no? Las causas más frecuentes que he visto este tipo, o avitaminosis, o de hierro, o ácido fólico, pero ante todo más de vitamina roja. Entonces es una lengua roja de papilada, ¿no? Atrófica con las glándulas, con las papilas atróficas, ¿no? Lisa, ¿ve? La lengua lisa, ¿no? Pero también puede verse infecciones, ¿no? Menos frecuentes, ¿no? Mucho en la vitamina, deficiencia de vitamina D. Adulto mayor, como es este caso, ¿no? Si ustedes ven la pequeña a nivel. Pero esto es más raro, neutropenia cíclica, ¿no? No se sabe por qué hay caída de los neutrófilos y cuando hay esta caída aparecen estas úlceras solares, ¿no? En forma cíclica, ¿no? No se sabe por qué, pero en ese momento, cuando se hace el estudio hematológico, hay caída de los leucocitos, ¿no? Es raro, ¿no? La verdad, pero lo puse porque son cosas raras. O esta lengua geográfica que dicen es muy frecuente, ¿no? Eh, eh, Aparecen estas lesiones y desaparecen, ¿no? Afecta 1 a 3% de la población. Dicen que es muy frecuente, pero yo nunca lo he visto. Entonces va a tener de repente factores genéticos en donde de repente en algunas zonas más prominentes que otras
Algunos están relacionados con pacientes atópicos o psoriasis, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero aparecen y desaparecen, pueden generar ardor, quemazón. Son muy locales estos, ¿no? No como hemos visto en la enfermedad de Peutz-Jeghers, ¿no? No. Lengua vellosa, mire qué color, ¿no? Oscura, amarillo, café. Entonces hay que preguntarle cuánto tiempo lo tiene. Entonces dice, desde que estoy tomando esta vitamina, eso se me ha formado, ¿no? ¿No lo tiene mucho tiempo? No. A ver, vamos a que deje de tomar. Está mucho en relacionado a algunos antibióticos que le producen estas, ¿no? Y, eh, y usualmente las papilas también se comprometen, ¿no? Y suspender la medicación ese tratamiento, pero llama mucho la atención. He visto pocos, no he visto un caso, ¿no? Pero no. La hiperpigmentación de las mucosas, ¿no? Y si va correlacionada con enfermedades desde el punto de vista endocrinológico, ¿no? La enfermedad de Addison, ¿no? O sea, si hay una insuficiencia de la glándula suprarrenal primaria y que hace un incremento del ACTH y esto también incremento de los melanocitos. Entonces, este paciente va a tener pigmentación en las mucosas, como vemos ahí en la apertura bucal, y la piel también se torna, las encías también. ¿M? Y esto nos hace hincapié. Y de repente el paciente cansado, hipotenso, ¿no? Asténico, ¿no? O sea, me va a dar otras características, no solo los cambios. Todo esto va en función a buscar mi posibilidad de diagnóstico, ¿no? Pero también se describen las mucosas, ¿no? Entonces, como nosotros somos unas personas que pensamos y y vamos relacionando, ¿no? O sea, no es que aislamos todo, sino que vamos relacionando. Acá tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Es un trastorno genético raro que se caracteriza por poliposis, ¿ve? Pólipos, ¿no? Poliposis intestinal, y esto puede producir sangrados, ¿no? El paciente usualmente va a generar, mira, esta hiperpigmentación, ¿no? Melanosis en los labios, y el paciente va a decir, en algunos momentos he tenido dolor abdominal y a veces elimino sangre, pero además se da cuenta que hay melanosis en los dedos, ¿eh? O sea, ya yo hago unidad, ¿no? Oye, sangra, es joven, tiene también en los manos, mira los labios, mira. Entonces, yo hago mi primera posibilidad diagnóstica, ¿no? Es muy raro, pero hay que pensarlo, ¿no? El paciente muchas veces desarrolla esta, esta alteración o lo tiene de muy chiquito, pero nunca lo relacionaron, ¿no? Ah, son manchas, son esto, pero de repente un día sangra y vamos que va apareciendo más ante todos en las manos. Tenemos la lengua fisurada, ¿no? Como lengua escrotal. Esto básicamente son montes y adentro, esto de acá son como surcos, ¿no? Más en personas de edad mayor, ¿no? Influye tal vez la edad. Pero en estos surcos van a quedar restos alimenticios que van a producir posteriormente irritación. Entonces hay que tener mucha importancia, ¿no? Estos trastornos de la lengua, que al final el paciente va a tener dolor, ¿no? O a veces está relacionado a problemas de avitaminosis, ¿no? La lengua también es un... Y hay lesiones más penetrantes y que pueden transformar en lesiones eh, muy severas, ¿no? A nivel de la región de la lengua, mucosa, ¿no? Ahí tenemos leucoplasia, ¿no? Placas mucosas delimitadas, engrosadas, blanquecinas, curezas, queratóxicas, ¿no? Crónicas, ¿no? Pero estas se pueden transformar en un carcinoma escamoso y que se le biopsia de todas maneras, ¿no? Entonces, y el paciente ha dejado pasar el tiempo y lamentablemente cuando y ya el paciente decide ir al médico, ya
es ya no es una leucoplasia, muchas veces ya eso, carcinoma escamoso, ¿no? De repente por proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, esto hay que tomar en cuenta también cuándo derivarlo a una especialidad. Entonces, acá tenemos lesiones ya carcinomatosas en la lengua, ¿no? Eh, Esta paciente usualmente va asociada más a pacientes con irritación crónica, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Abuso de alcohol. También mencionan alimentos irritantes o excesivos, pero el tabaco sí está metido en esto, ¿no? Cáncer de la cavidad oral tenemos, ¿no? Carcinoma escamoso, ¿no? Neoplasias malignas, ¿no? Estas tumoraciones, ¿ve? Vamos a ver ahí que en la cual disforme, ¿no? A veces dolorosas, a veces duras, compactas, y el paciente dijo, no, tengo una lesión simplemente, tengo dental o peridental, no quiere ir al médico, pero ya acá vamos a tener el carcinoma escamoso. Los factores de riesgo es tabaquismo, pero también el papilomavirus es el 16-18 también es el causal, ¿no? El alcohol también. Son lesiones que ya deben ser biopsiadas. Carcinoma de epidermoide, buscarlo en todo sitio, debajo de la lengua, mira, ¿ves? Por eso le digo, a veces se oculta por ahí la lesión. O el paciente ya lo identificó y viene, ¿no? Pero de repente cuando lo identificó es demasiado tarde, ¿no? Síndrome de Kaposi, el sarcoma de Kaposi, perdón, sarcoma de Kaposi de color violáceo, es una lesión tumoral en pacientes con VIH estadio SIDA. Violácea, usualmente en la boca, pero así como están en la boca, ese tipo de lesiones también se encuentran a nivel pulmonar, ¿no? Sarcoma de Kaposi, ¿no? Es una enfermedad neoplásica que se da muy frecuentemente en pacientes con VIH, ¿no? En estadio SIDA. Entonces, si yo veo este tipo de lesión y el paciente tiene eh, eh, VIH positivo en estadio SIDA, hay que asociarlo, ¿no? Pero hay que biopsiarlo, lógicamente, para hacer diagnóstico definitivo. Bueno, acá tenemos, no sé si lo logran ver bien, estos son los dientes y este es el paladar, ¿no? Es una lesión bastante amplia. eh, este, hay un circunquisto en forma, hay una úlcera, ¿no? Deformada y en el entorno hay como elevaciones, ¿no? En el entorno de ella, ¿no? Bueno, es un linfoma no Hodgkin en el paladar, pero aprovechando este caso, no era similar, pero algo muy parecido, un paciente que venía con fiebre de origen oscuro o fiebre de origen terminal. Paciente con ya no es 3 semanas que lo vital que uno tiene como tope de análisis convencionales negativos y que uno se va a buscar por qué es el motivo de la fiebre. Es una de las enfermedades mm, que podemos ver, ¿no? Los médicos de medicina interna, pero que a veces tal vez demoramos un poco para hacer los diagnósticos, ¿no? Porque ya vino, 2 o 3 médicos lo han visto y no llegaron al diagnóstico. ¿Y por qué viene? Fiebre de todo. Este paciente igual venía fiebre, baja de peso, estuvo con cerca de un año en hospital, no hospital, en clínicas y médicos particulares. Se le agotó el dinero y no llegaron al diagnóstico. Hubo mejorías en el entorno, pensando de tuberculosis, salmonela, una serie de enfermedades infecciosas, pero el paciente discretamente mejoraba y volvía a la fiebre. O sea, la fiebre lo perduró hasta que llegó al hospital. Entonces, la historia igual, lo presentaron como tal y era el primer día de hospitalización. Comenzamos a hacer todos los análisis posibles, primero infecciosas, para descartar cualquier posibilidad
que no se le había hecho. A pesar que le habían hecho algunos análisis, había que repetirlo porque eran análisis algunos antiguos. Pero por suerte, el paciente, estando, ¿no? A posterior de la ronda, me dice, doctora, quiero conversar con usted. Seguramente escuchó su historia clínica, pero había algo que él quería que yo le explore. Me dice, doctora, yo arriba en la boca, yo tengo un hueco. Entonces, ¿cómo? ¿Y usted nunca lo ha tenido? No. Lo que me quería decir que era en el paladar blando tenía una lesión, como una huella digital, él lo percibía con la lengua. Entonces, el paladar duro. Yo le digo, nunca lo tuvo. Entonces, baja lengua, mirarle, y efectivamente le vi. Una lesión más pequeña de esto y realmente más bonita, ¿no? Redondita, oscura, como una huella. Yo le dije, ¿esto ya lo tuvo usted? Porque era redondita, o sea, parecía como un agujero, pero los bordes no eran. Había un enrojecimiento, pero no eran. Me dice, no, yo le compruebo que hace 6 meses no lo tenía. Y tenía una endoscopía, pero con un video y que se ve su trayecto, cómo lo pasan. Y es lógico, se ve cómo pasa el paladar. Y lo vi y no lo tenía. Tenía una zona rojiza justo en el entorno donde se había formado esa lesión oval. Entonces ya comienza a ver dónde fiebre de origen oscura, pero hay ese hueco. ¿Qué cosa es en el paladar? Entonces, ¿de dónde viene una diagnóstico de diferencia? Leishmaniasis. La leishmaniasis mucocutánea es muy fácil. Puede haber una presentación ahí en el paladar. Pero lo que quiero decir ante todo es que la historia no era bien hecha, ¿no? Lo había hecho el interno. El residente hace una segunda historia. Tampoco me lo había observado. Y la tercera, eh, o sea, lo que él me dice era un examen clínico adicional, ¿no? Porque se supone que el interno y residente debería haberme dicho todo eso y no se lo dijo. Y, y por suerte yo estaba por ahí, me lo dijo y yo lo examiné y ahí comenzó a jalar mi diagnóstico. Ah, entonces, primero, leishmaniasis no venía de zona endémica, no había viajado en esas zonas en las cuales endémica, mucocutánea, tuberculosis. La tuberculosis está en cualquier órgano, entonces puede aparecer una lesión y hay tuberculosis también, nivel de paladar. Y la tercera es un linfoma. Y mandé a quien me va a hacer la biopsia desde infectología hizo los tres diagnósticos, me quería hacer todas las pruebas, inclusive para leishmaniasis, y se le hizo, quería biopsia para tuberculosis, el de cáncer dijo también puede ser un linfoma no Hodgkin, y también quería los mismos análisis y cabeza y cuello, decía, yo voy a hacer la biopsia. Y resultó un linfoma. Pero míreme, o sea, al segundo día ya teníamos diagnóstico después del pobre hombre haber pasado. Y esa lesión ya no era reciente. De repente ya lo quiso decir en los médicos particulares, nadie le hizo caso, ¿no? Y a raíz de una biopsia salió un linfoma, lamentablemente poco pobremente diferenciado, que era un linfoma de los más severos y lo derivamos al INEM, ¿no? Pronóstico reservado. Y acá tenemos la leishmaniasis mucocutánea que le dije, ¿no? Mira, la región del paladar también. Entonces hay que examinar todo, por favor, ¿no? Puede afectar también la nariz y la garganta, ¿no? Y puede venir el paciente entre comillas, viene por vómito sanguíneo. Y yo le hago la endoscopía, no hay nada. Y de repente debajo de la lengua tiene estas venas varicosas, ¿no? ¿Y cuánto ha botado? Porque me dicen, ha tenido hematemesis y de repente sale diciendo, no, botó así 2 centímetros. De repente esto sangró, ¿no? Y se confundió y salió con saliva, ¿no? Entonces hay que ver, cuando viene con sagrados muy pequeños, muchas veces no está relacionado con varices fágicas, ni con úlcera, ni con gastritis, ¿no? Bueno, y terminamos. Es la última diapositiva. Eh,
Bien. ¿Estamos? Entonces, por eso es muy importante el desarrollo de una historia clínica adecuada. Como les digo, toda la percepción de todo lo que el paciente refiere, buscarle más allá, ¿no? De qué características tiene, si es la primera o si hay alguien en el entorno que tiene, ¿no? O sea, no saben lo importante que es la presencia de una buena historia clínica. Bueno, ¿preguntas? No hay preguntas, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, chicas, entonces, a ver, Asmat, Asmat no está. Centeno tampoco está. Muy bien, quedamos, entonces damos por concluida, no hay preguntas. Estudien mucho. El Doctora, delegado, dime. sí, doctora, ¿me podría enviar la diapositiva a mi Ya, chat, por favor? ya, perfecto. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Chao, doctora. Muchas gracias. chao. Hasta luego, doctora. Ya, nos vemos. Chicos, no olviden que tenemos clase nuevamente a las 8. Gracias, Renzo. Igual grave esa cosa porque tengo fármaco. Ya, está bien.